Acta número 19, sesión ordinaria, 2 de mayo del 2024, en Xochatipan, Estado de Hidalgo, siendo las 16 horas del día 2 del mes de mayo del año 2024, previa convocatoria del presidente municipal constitucional, conforme a lo dispuesto por los artículos 49, 52, 52 bis y 60, fracción 1, inciso B, de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, reunidos en la sala de cabildos de esta presidencia municipal los ciudadanos, licenciado en la Administración de Empresas Óscar Bautista Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal constitucional, Juana Díaz Hernández, síndica del Ayuntamiento, y los ciudadanos Claudio Bautista Hernández, María Hernández Antonia, Leonardo Bautista Bautista, Eugenia Santiago Hernández, Juan de la Cruz, Florencia Hernández González, María Rosa Calixto Magdalena, Imelda Solares de la Cruz y Mireya Arteaga Tolentino, quienes integran el Ayuntamiento Constitucional de este municipio, con el propósito de llevar a cabo la sesión ordinaria del Ayuntamiento bajo la siguiente orden del día. Orden del día. Punto 1. Pase de lista y certificación del quórum legal. Punto 2. Aprobación del orden del día. Punto 3. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta del proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 4. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 5. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 6. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma la fracción 8 del artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 7. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma el antepenúltimo párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 8. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 9. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 7 y se adiciona la fracción 8, ambas al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de respeto a la vida e integridad de los animales. Punto 10. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de reconocimiento a los sectores invisibilizados de nuestra sociedad para que nuestras leyes e instrumentos se constituyan en grandes efectivos en materia de derechos humanos, así como reconocer la diversidad sexual y las diferentes identidades y expresiones de género. Punto 11. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de prohibición de toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Punto número 12. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto que aprueba reformas a las diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Se reforma el primer párrafo del artículo 124, el primer párrafo de los artículos 125, el primer párrafo del artículo 126,
fracción 3 del artículo 128, artículo 130, primer párrafo del artículo 131, artículo 132 y segundo párrafo del artículo 140, fracciones 3, 4, 15 y 16 del artículo 141, artículo 142, artículo 143, primer párrafo del artículo 145, primer párrafo, fracción 1 y último párrafo del artículo 146, primer párrafo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Punto número 13. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto que aprueba la reforma del tercer y quinto párrafo y las fracciones 2 y 3 del artículo 4 bis. Se adiciona el párrafo sexto y se recorre el actual párrafo sexto y séptimo y los últimos 3 párrafos del artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto 14. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto que reforma las fracciones 5 y 1 y se adiciona la fracción 7 al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho de los organismos constitucionales autónomos del Estado a iniciar leyes y decretos. Punto número 15. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 27 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la cultura. Punto número 16. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 144, fracción 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de facultades administrativas de los presidentes municipales. Punto número 17. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 24, fracción 1, segundo párrafo y artículo 128, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de garantizar a jóvenes espacios en el registro de candidaturas de fórmulas a diputaciones o de planillas para ayuntamientos. Análisis, discusión y aprobación en su caso sobre la minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de economía circular. Se reforman los artículos 5, párrafo 21 y 82. Se adiciona un segundo párrafo del artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto número 19. Asuntos generales. Punto 20. Clausura. En cuanto hace el primer punto del orden del día, el licenciado Ambrosio Bautista Hernández, secretario general municipal, procedió a pasar lista de asistencia de los integrantes y habiendo concurrido 11 de los 11 miembros del ayuntamiento, se declaró la existencia de quórum legal, por lo que siendo las 16:20 quedó debidamente instalada la asamblea municipal y por consecuencia válidos los acuerdos que se tomen. Continuando con el desarrollo de la sesión correspondiente al segundo punto, el moderador de la sesión sometió a consideración del Pleno sobre la lectura y aprobación del orden del día, propuesto previamente circulado. Realizado lo anterior, fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Ayuntamiento Municipal. Respecto al desahogo de los puntos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y décimo octavo del orden del día, consistentes en el análisis, discusión, aprobación en su caso sobre punto tercero. Minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto cuarto. Minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto quinto. Minuta proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto sexto. Minuta proyecto de decreto que reforma la fracción 8 del artículo 144 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto séptimo. Minuta proyecto de decreto que reforma el antepenúltimo párrafo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo.
Punto octavo. Minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto noveno. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 7 y se adiciona la fracción 8, ambas al artículo 12 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, en materia de respeto a la vida e integridad de los animales. Punto décimo. Minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de reconocimiento a los sectores invisibilizados de nuestra sociedad, para que nuestras leyes e instrumentos se constituyan en grandes efectivos en materia de derechos humanos, así como reconocer la diversidad sexual y las diferentes identidades y expresiones de género. Punto decimoprimero. Minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de prohibición de toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Punto decimosegundo. Minuta proyecto de decreto que aprueba reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Se reforma el primer párrafo del artículo 124, el primer párrafo de los artículos 125, primer párrafo del artículo 126, fracción 2 del artículo 128, artículo 130, primer párrafo del artículo 131, artículo 132 y segundo párrafo del artículo 140, fracciones 3, 4, 15 y 16 del artículo 141, artículo 142, artículo 143, primer párrafo del artículo 145, primer párrafo, fracción 1 y último párrafo del artículo 146, primer párrafo del artículo 158 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Punto decimotercero. Minuto proyecto de decreto que aprueba la reforma del tercer y quinto párrafo y las fracciones 2 y 3 del artículo 4 bis. Se adiciona el párrafo sexto y se recorre el actual párrafo sexto y séptimo y los últimos 3 párrafos del artículo 4 bis de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Punto decimocuarto. Minuto proyecto de decreto que reforma las fracciones 5 y 1 y se adiciona la fracción 7 al artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho de los organismos constitucionales autónomos del Estado a iniciar leyes y decretos. Punto decimoquinto. Minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 27 del artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de derecho a la cultura. Punto decimosexto. Minuta proyecto de decreto que reforme el artículo 144, fracción 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de facultades administrativas de los presidentes municipales. Punto decimoséptimo. Minuta proyecto de decreto que reforma el artículo 24, fracción 1, segundo párrafo y artículo 128, fracción 3 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo en materia de garantizar a jóvenes espacios en el registro de candidaturas de fórmulas a diputaciones o de planillas para ayuntamientos. Punto decimoctavo. Minuto proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. En materia de economía circular, se reforman los artículos 5, párrafo 21 y 82. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. El ciudadano presidente municipal manifestó: señoras y señores integrantes del Ayuntamiento Municipal de Xochatipan, Hidalgo, he de manifestar que de conformidad con lo que establece el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, las adiciones y reformas a la misma, una vez aprobadas por el Congreso del Estado, deben ser sometidas a la consideración de los ayuntamientos del Estado. Para tenerse aprobadas definitivamente, se requiere la sanción de la mayoría de dichos ayuntamientos. Acto seguido, se sometió a discusión y en su caso aprobación los anteriores puntos: tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo,
13º, 14º, 15º, 16º, 17º y 18º, por lo que se dieron por suficientemente discutidos y se procedió a votación, resultando aprobados por unanimidad de los integrantes del Cabildo. Continuando con el desahogo del 19º punto del orden del día, consistente en asuntos generales, el ciudadano presidente municipal manifestó: señoras y señores integrantes del Ayuntamiento Municipal de Xochatipan, Hidalgo, sobre este punto cedo el uso de la voz para el caso de que alguno de ustedes quiera tratar algún asunto que no haya sido incluido en el orden del día, para que por favor haga la propuesta correspondiente y en su caso poder analizar la misma. Acto seguido se cedió el uso de la voz a los miembros del Cabildo y ninguno de los presentes hizo manifestación alguna sobre el punto, por lo que se continuó con el siguiente punto del orden del día. Por último, y en cuanto hace el 20º punto del orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar, se dieron por clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria, firmando al margen y al cárcel los que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo para debida constancia. Presidente Municipal Constitucional manifestó: señoras y señores integrantes de la Asamblea Municipal, una vez que han sido agotados los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, no me queda más que agradecer su amable presencia en la presente sesión. Consecuentemente, los invito a seguir trabajando en beneficio de nuestro municipio. Muchas gracias nuevamente, y siendo las 17:30 del día 2 de mayo del año 2024, se da por concluida la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Xochatipan de Castillo, Hidalgo. La presente acta consta de 10 hojas útiles firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervinieron o quisieron y o pudieron hacerlo. Atentamente, Asamblea Municipal, licenciado en Administración de Empresas, Óscar Bautista Gutiérrez, Presidente Municipal Constitucional 2020-2024. Ciudadana Juana Díaz Hernández, Síndica Procurador. Ciudadano Claudio Bautista Hernández, Regidor. Ciudadana María Hernández Antonia, Regidora. Ciudadano Leonardo Bautista, Regidor. Ciudadana Eugenia Santiago Hernández, Regidora. Ciudadano Juan de la Cruz, Regidor. Ciudadana Florencia Hernández González, Regidora. Ciudadana María Rosa Calixto Magdalena, Regidora. Ciudadana Imelda Solares de la Cruz, Regidora. Ciudadana Mireya Arteaga Tolentino, Regidora.